Muy buen día a todos, ¿cómo les va? Hola Javier, hola Pablo, muy buen día Gustavo, Mario, Karina, Cecilia, Lourdes, Fabricio, Guillermo, se nos sigue sumando gente, así que espectacular. Muy buen día chicos, ante todo si les parece nos presentamos. Así aquellos ciudadanos que veo nombres nuevos nos van conociendo. Mi nombre es María Belén Herrador y soy agente del área de redes de IPJ Córdoba y soy quien los va a estar acompañando en el transcurso de los vivos para poder ayudarlos a gestionar sus consultas, en específico el día de hoy con el área de asociaciones civiles y fundaciones. Me acompañan y tengo el honor de tener como invitados a dos super agentes que son el agente Pablo Masucci del área de asociaciones civiles y fundaciones y no más ni menos que el coordinador del área, Javier Parsi, ¿sí? Así que muchas gracias Javi, muchas gracias Pablo por acompañarnos el día de hoy. Gracias por siempre estar presente en estos vivos y para poder darles las consignas a los usuarios a nivel de organización, le vamos a pedir, ¿sí?, que nos presenten sus consultas por escrito, atentis, en el chat de Zoom, ¿sí? Porque veo que tenemos conectados a usuarios desde Facebook, está perfecto, pero si quieren hacer sus consultas y participar activamente del encuentro, van a tener que sumarse a la sala que dejé disponible en la publicación, ¿sí? Así que súmense a la sala de Zoom y nos dejan sus preguntas por escrito en el chat, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta en relación a las consultas? Tienen que ser detalladas, ¿sí? Mientras más detalle haya en la consulta, mejor y más completa va a ser la respuesta, ¿sí? Otra cuestión, son consultas en específico del área de asociaciones civiles y fundaciones. Si están teniendo, por ejemplo, inconvenientes con el portal de trámites o con algún trámite particular que está referido a otra área de nuestra institución, llámese, por ejemplo, sociedades por acciones o registro público, sí recomendamos que se vayan a comunicar a nuestro chat por derivado de Facebook o Messenger para poder evacuar mejor su consulta. Porque hoy puntualmente estamos con dos agentes del área de asociaciones civiles y fundaciones abocados específicamente a esos trámites, ¿sí? Otra aclaración y última, antes de darle paso a nuestros queridos invitados, es que la duración del encuentro va a depender de la cantidad de consultas que haya. Así que no se queden con dudas, no nos molesta explicar varias veces. Si tienen consultas respecto a una respuesta, repregunten, recuerden, siempre en el chat de Zoom. Así que esperamos las dudas por allí para poder ir avanzando, ¿sí? Y dicho eso, sí, ahora Javi y Pablo les doy paso por si quieren hacer alguna aclaración inicial antes de arrancar. Bárbaro. No, todo muy claro, Belén. Buenos días a todos. Bueno, quedamos a la espera de las consultas. Todavía eh, no hay ninguna, así que esperemos a la primera. No sé si Pablo, te cedo la palabra para saludar. ¿Cómo andan? Buen día. No, está perfecto. De último quedamos a la espera de alguna consulta general para ir respondiendo sobre la misma, así que si tienen alguna inquietud o demás, la pueden ir brindando y nosotros, en base a lo que se pueda responder, que no sea de motivo privado de un caso puntual, que después se responde posterior, podemos ir evocando las dudas generales que tengan los ciudadanos. No hay ningún Voy a inconveniente. hacer una aclaración inicial, si les parece, chicos. Eh, Dale. tenemos una consulta de Cecilia Nasif y también una consulta de Gustavo. Gustavo pregunta en relación a un trámite específico de registro público y Ceci consulta puntualmente sobre la constitución de una SAS. Entonces, voy a hacer eco de las palabras que mencioné en un principio. Puntualmente en este espacio, para ambos, vamos a trabajar los trámites o vamos a contestar acerca
de los trámites que ingresan IPJ, pero en relación a la ley de asociaciones civiles y fundaciones. En ese sentido, tanto a Ceci como a Gustavo les recomendamos que se contacten ahora en el chat de Facebook con la cola en específico de atención. Por ejemplo, en el caso de Gustavo va a ser el número 4, y en el caso de, perdón, número 2, en el caso de Ceci, como es una SAS, va a ser el número 3. Ingresen con esa opción y sus consultas van a ser recetadas por un equipo que específicamente está preparado para atender esos trámites, ¿sí? Y allí Javi nos ingresó una consulta de Gaby Neme, por si querés hacer alguna aclaración. Sí, exactamente. Bueno, todo lo que es trámites de jurídica, o comisiones normalizadoras que tengan que ver con asociaciones civiles y fundaciones se resuelven en otra instancia. Bien, esa consulta la responderán vía Facebook y de ser necesario, bueno, el área pertinente tomará el contacto que se requiere y amerite el caso. Bien, estos son para trámites de asociaciones civiles y fundaciones que quedan exceptuados los que son cuestiones planteadas por el área jurídica, en el área jurídica y en el área de comisiones normalizadoras. Vamos a Perfecto. ver. Ahí sí nos están ingresando consultas. Tenemos en cola, digamos, a la de Mario, y ahora voy a ir pasando la de Lourdes, que es sobre asociación civil. Bien. La, primero, creo que la responda Dale. Javi. La última, Mario, a tu consulta lo que necesitaría en base a la primera parte, y ya vamos a la segunda parte de la consulta, necesitaría que nos pase el número de trámite de ese rechazo. Así, después de última del vivo, ya sigo con tu respuesta de última, la segunda consulta. Podemos analizar el caso puntual y de última te lo vamos a responder vía privada. Así que necesitamos ver el trámite, si nos podés brindar el número que se te generó con ese trámite multinota de la modificación de autoridades y analizar el caso, y eso ya te lo vamos a brindar respuesta. Sí, después del vivo, analizamos el caso junto con Javi y el área y te vamos a brindar una respuesta por redes. En base a la segunda, la leo, dice, la otra consulta de Mario es, para cambiar el nombre de una asociación, ¿tengo que modificar el estatuto? ¿La respondo, Javi, tranquilamente? Sí, sí. Efectivamente, Mario, para realizar una reforma de estatuto, sea de la denominación o cualquier otro punto que sea requirente a este momento, que necesiten actualizar del estatuto conforme a la regularidad de la entidad, siempre se hace por una asamblea extraordinaria, en el caso que no esté previsto dentro de los órdenes del día ordinario, para ser tratado. Y previamente lo que requerimos es, para el cambio de denominación, es requerir la reserva de denominación. Tienen que realizar previamente a este caso. Una vez que tengan la reserva aprobada, hacen el cambio de denominación. Con eso evitan de que pueda llegar a haber un rechazo por homónima, en este caso. Y acompañan de última, si quieren, el comprobante que se les brinda desde el área de esa reserva. Pero no hay ningún impedimento, lo pueden modificar tranquilamente. Bien, voy con la tercera, Lourdes. Una asociación civil quiere hacer una reforma integral del estatuto. El aún vigente establece 22 cargos por renovación parcial al cabo del primer año, teniendo su mandato vencido desde diciembre del 2023 y diciembre del 2025 el resto. El nuevo estatuto considera 5 cargos de 2 años de duración y renovación total. Se prevé hacer una asamblea de reforma en abril y mayo de este año. Y a sabiendas que el estatuto corre desde su aprobación por la Asamblea, ¿cuál sería el tratamiento para los cargos con mandato hasta fin de año? Su prórroga, su mandato con alguna aclaración en el acta, o caen y se deben hacer en la misma Asamblea y como orden del día la elección de nuevas autoridades luego de haberse aprobado el nuevo estatuto. ¿Qué recomiendo para este caso en particular? Como tiene elecciones escalonadas y hay una reforma de estatuto en el medio, que todas aquellas autoridades que pertenecen y que vencen su mandato en el 2025
bien, para una mejor organización es conveniente que realicen una asamblea en la cual establezcan, bueno, esta reforma y estas autoridades que vencen el 2025, no sé si quedarán algunas en la nueva, en la nueva, en la nueva comisión directiva o no, pero que asistan bien a los efectos de votar respecto de de la elección, digamos, en cuanto a la reforma del estatuto. O sea, en primera instancia que van a tener un acta de comisión directiva para juntar el quórum necesario. En ese quórum necesario se va a decidir la convocatoria. En la convocatoria va a estar la reforma del estatuto, bien, y la elección de autoridades. Esa elección de autoridades es conveniente que la hagan en una nueva, en la misma asamblea, a los efectos de no tener que estar haciendo asambleas recurrentes respecto a la elección de autoridades. Por eso lo que recomiendo en este caso es que traten todo junto y en una asamblea dejen todo armado, así no tienen que estar complicados con cada uno de los llamados a asamblea, presentan un solo trámite y en eso quedaría todo tratado. Bien, vamos con Eh, la Fabián, siguiente. Sí, ¿lo leo, Javi? ¿cuál vas a leer? Fabián Quinteros. Bien, respecto de la 4 hay un tema de los tributos, en eso no tomamos participación y asesoramiento en esta oportunidad, sino que lo van a tener que consultar en, en otro organismo. Bien, vamos con Leo Fabio Quinteros. Sí, la 5. Dice, buen día chicos. Para constituir una fundación, el consejo puede constituirse de la siguiente manera: presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Efectivamente, si no hay ningún impedimento, el Código de la Ley de Fundaciones prevé que sean personas humanas o en su caso jurídicas. Nosotros tenemos estipulado igualmente el mínimo, que son 3 personas humanas jurídicas en los cargos de presidente, secretario y tesorero. Si la entidad requiere o necesita tener un cargo, en este caso como vicepresidente, no hay ningún impedimento. Lo único que van a tener que tener siempre claro el tema de las atribuciones y demás en consecuencia y en cuanto al respecto de los reemplazos que no vayan a pisarse uno con otro. Pero no hay ningún impedimento, lo pueden hacer tranquilamente. bien, leo la 6. Dice, buenos días, mi nombre es Celeste Gerbaudo. ¿Nos podrá informar las cuestiones a tener en cuenta al subir el documento a los libros digitales al descargar el comprobante digital? Además, como aconseja corroborar que el acta esté inserta en el mismo. Me enviaron un video al consultar por Facebook, pero el mismo se corta al ingresar adjuntar. Tenemos dudas, de ahí está nuestro error. Así estaba redactado, ¿no? Bueno, vamos con el tema de cómo es el tema de subir las actas. Primero, bueno, obviamente se realiza, se confecciona el acta, se firma y demás. ¿Qué es lo que se hace? Se sube a los libros digitales. Una vez subidos los libros digitales, se tiene que descargar por medio se sube por medio de los libros digitales, por medio del servicio Libros Digitales en Asociaciones Civiles. Una vez que lo suben, lo van a descargar por consulta de libros digitales. Bien, una vez que lo tienen a ese comprobante, deben verificar que esté adjunto la asamblea, el documento, digamos, de asamblea dentro del comprobante. Una vez que ya tenemos el comprobante, vamos a confeccionar el trámite de asamblea. Y ahí vamos a subir todos los comprobantes respectivos a cada uno de los documentos que solicita la asamblea. Esto está muy claro, Belén, en el paso a paso que tiene la página de IPJ. Si hay alguna cuestión de error en el video que se le corta, veamos cuál es la cuestión en sí, pero no hay ningún tipo de error en los videos que nosotros tenemos. Incluso pueden verificar en el paso a paso, tenemos un instructivo muy claro en los cuales pantalla por pantalla va guiando al ciudadano a cómo
subir, cómo descargar y posteriormente en el trámite de asamblea también cómo se carga el trámite en cuestión. No sé si Belén querés aclarar algo respecto a eso. Sí, es importante que tengan en cuenta lo que dijo Javier recién. Yo ahora les voy a pasar lo que mencionó Javi respecto a instructivos y videos vía chat. Quería habilitar el micro, Javi, porque nos repreguntó. eh, mm, Denme un segundo, porque no quiero confundir. Fabricio, ¿a quién le consulta respecto a los tributos? Todo lo que... no, la aclaración que hizo Javi, Fabricio hace un momentito, era a nivel general, no es específico en este vivo, sino en IPJ. IPJ no tiene como alcance la parte impositiva, ¿sí? Si vos tuvieses consultas respecto a impuestos, los organismos idóneos para poder ayudarte a evacuar las consultas serían a nivel provincial rentas, a nivel nacional ARCA y a nivel municipal el municipio y la secretaría correspondiente, ¿sí? Entonces, tendrías que comunicarte directamente con los organismos idóneos en esa temática puntual, ¿sí? Porque nosotros hacemos la fiscalización de los actos sociales que tienen vocación registral, ¿sí? En IPJ. Pero lo que son impuestos, lo realizan, lo fiscalizan y lo controlan otras entidades, que es a las que hacía referencia Javier. En ese sentido, Fabricio, te sugerimos comunicarte con esos organismos. Dicho eso, sí, ahora les doy paso, chicos, para que continuemos con las otras consultas. Bueno, sigo continuando. Dice, sí, Dice doctor Martínez, buenos días. Mi consulta es si los libros se pueden seguir escribiendo a mano. Bien, acá hay un punto, digamos, desde la resolución 7419, que está vigente desde junio del 2019 y hoy suplida por la resolución 5021, que está desde noviembre del 2021, en su artículo 3 dicta, digamos, que todas las entidades, conforme al artículo 23 y 24 de Naciones Civiles y Fundaciones, los libros deben ser mecanografiados, impresos y luego suscriptos y posteriormente elevados a los libros digitales correspondientes. Eso emana del artículo 3, de la resolución 50 y a su vez de la obligatoriedad de los libros en los artículos anteriormente mencionados. Si la entidad lleva libros a mano, ya es una cuestión privada de ellos, de cómo responden en el caso de que haya alguna posterior, digamos, eventualmente pérdida o cuestiones así, digamos. Eso ya es meramente privado de la entidad, cómo se maneja. La obligatoriedad para IPJ, digamos, radica en que deben estar mecanografiados, suscriptos, o sea, impreso y posteriormente suscrito y elevado a los libros correspondientes. En base a eso van a tener que manejarse después cada entidad a su conformidad. bien. Otra pregunta, Claudio Rearte. Hola, buenos días, soy nuevo en esto. Más de un club, más de un club hicimos una asamblea y fue rechazada. No sabemos por qué, ya que lo está haciendo el contador. Bueno, habría que ver que nos proporciones algún dato respecto de la entidad, eh, algún número de expediente, eh, como para ver de qué se trata, ¿no? Que nos brinde un poco más de datos. De última, esta consulta la pueden canalizar vía Facebook como para eh, encuadrar el trámite que se ha realizado y en razón de eso, si tienen alguna pregunta sobre el trámite, la podemos contestar vía Facebook o en su defecto, si tiene alguna otra pregunta más compleja y demás por videollamada. Perfecto. Em, La pregunta 9 de Joaquín está en dos partes. La primera, podremos responder la segunda y la primera, Joaquín, de última, analizamos el caso y después te damos la respuesta por privado porque es muy puntual el caso, da el número de trámite. Después del vivo de última analizamos bien y si de última es de requirente podemos organizar una videollamada más puntual por el caso. Ahora bien, a la segunda parte la leo Javier de la consulta de Joaquín Agrelo,
Dice, en dicho trámite me han rechazado el mismo, siendo que el órgano de fiscalización no cumple con las exigencias legales, dado que hay dos titulares y deben ser tres. Bien, esto es para que tengan en cuenta y de paso queda para general. Todas las entidades, asociaciones civiles en este caso, conforme al artículo 52, 251 de la resolución 50, aquellas entidades que tengan más de 100 asociados, sin importar la categoría que tengan, nosotros tenemos estipulado que deben tener un órgano de fiscalización, comisión revisora de cuenta en este caso, con un mínimo de tres miembros titulares. En el caso de no contar con el mismo, deben reformar el estatuto en ese órgano y elevar el mínimo de dos titulares a tres, o en este caso, si tuvieran un revisor titular y un suplente, tienen más de 100 asociados en su totalidad, van a tener que reformar el estatuto y adecuarlo a la norma. Eso en base a la respuesta que te damos. Por otro lado, en base al primer punto que hace la consulta, si Javi vos estás de acuerdo, después del vivo, igual que esperamos la respuesta de Mario del caso de él, analizamos el caso y después lo respondemos de manera privada. Bárbaro. Lorena Ponce, buenos días. Quería hacer una consulta respecto a una asociación civil que cambió por estatuto. Cierre de ejercicio era en octubre y ahora es el 31 de diciembre. ¿Cómo se procede en IPJ? Bueno, por esos meses que quedaron por fuera del tratamiento, deberá ser un estado contable irregular por esos meses, digamos, que quedaron por fuera. En el próximo ejercicio, bueno, ya quedará completo y directamente no va a tener inconvenientes. Va a empezar a eh, realizar todos los estados contables el 31 de diciembre, siendo un estado contable regular. Perfecto. Te leo, Javi, la 11 si le querés responder cualquier cosa, yo te la... Déjala, yo la tomo, ahora la leo. Dale. Quédate Sigo después con, con las otras. sí. Bueno, dice Carolina Riera, buenos días, muchas gracias por este espacio. Tengo una consulta sobre el plan trienal que debe presentarse para la constitución de una fundación. ¿Cuál sería la extensión ideal? ¿Es recomendable incluir también objetivos con indicadores y fechas específicas, por ejemplo, en formato SMART? Además, en cuanto a la búsqueda de financiamiento, como la aplicación a grants, debería también agregarse dentro de las actividades del plan trienal. Bueno, respecto a eso, voy a contestar de manera general en sí, la extensión, cuáles van a ser las actividades que va a llevar a cabo la fundación en el plan trienal, va a ser muy particular de acuerdo a cada una de las fundaciones. Bien, no existe una extensión ideal. Lo que sí tiene que quedar en claro, bueno, cuáles van a ser las actividades que van a llevar durante durante 3 años conjuntamente con las bases presupuestarias, ¿no? Determinar cuáles van a ser los ingresos y egresos y las actividades que se van a llevar a cabo. Eso es a grandes rasgos lo que desde el organismo controlaremos. Bien. Lourdes, me parece que esta ya la habíamos contestado. Continúa pregunta 3. Bien. ¿Qué es importante con respecto? Dice, en el acta de comisión directiva de convocatoria a asamblea se incorpora el nuevo estatuto, es decir, el proyecto de reforma del nuevo estatuto. Bien, ¿qué es importante tener en cuenta de eso? Eh, de acuerdo a cómo debe ser, de acuerdo a la reforma planteada, a lo mejor puede ser que se reforme de manera integral, puede ser que se reforme algún artículo en específico, pero ¿qué es importante? Que los socios pueden tener acceso a esa información. Bien, dentro de los días de la convocatoria, cualquier socio se puede presentar y decirle a la comisión directiva, bueno, qué tipo de reforma queda plasmada, qué tipo de artículos se van a reformar, si va a ser algo integral o no. Por lo que a mayor información que ustedes puedan llegar a tener en el acta de comisión directiva, sería
recomiendo que sería por ahí positivo para la entidad ser más transparente y demás. Es importante que todas las reformas planteadas queden plasmadas en el acta de asamblea. Bien, en el acta de asamblea es el documento en donde se van a plasmar todo tipo de reformas. Eh, pero para ello también es importante que en el acta de comisión directiva y en el boletín oficial establezcan qué tipo de reforma se va a realizar. Si va vuelvo a decir, si va a ser una reforma de algún artículo en especial, si va a ser integral de todo el estatuto. Y también qué tipo de proyecto, qué tipo de estatuto se va a plantear ahí en, en la asamblea, si ya hay un estatuto predefinido o no, o si se va a adaptar al estatuto tipo de IPJ. Bueno, mientras mayor información es más transparente y más fácil al momento, digamos, de del tratamiento en la asamblea. Pablo, si quieres leer la próxima. Bien, la 13 sería en este caso. Sí. Bien, dice Guillermo Heredia, buen día. En el caso de una sesión se encuentra acéfala desde hace varios años. El estatuto establece que un grupo de no menos X cantidad de personas puede solicitar la convocatoria, entiendo, a la Asamblea Extraordinaria. Vamos a hacer uso de argumentos de ese artículo. Para la convocatoria, ¿cómo sería el texto? Puede ser, bueno, da un par de motivos y después ya explico bien. Después dice, continuando la pregunta, después, una vez regularizado el tema de autoridades, ¿se puede hacer la convocatoria para el tratamiento de estados contables? ¿Puede hacerse varios años en la misma acta o debe hacerse un acta por año tratado? Y en cuanto al estatuto, establece 8 días de anticipación a la asamblea de la publicación en el boletín oficial. ¿Cómo tomo esos días? ¿Hábiles o corridos? Ya que el estatuto no lo prevé. Bien. Acá va dos cuestiones. Cualquier cosa, Javi, si vos después podés hacer un agregado, en el caso de la respuesta que doy, no, sería el correcto. Primer punto, en base a lo que planteas, Guillermo, bien, eso tienen que ver en cómo se encuentran hoy el estatuto, ver el tema de la comisión como venía anteriormente, si no se pueden autorregularizar o no pueden convocar, ver en este caso cómo está contemplado en el estatuto. Cuanto a la convocatoria, de última no podemos decir si está bien o está mal los puntos que vos brindás, cómo sería tratado, dado que es una cuestión de que no hacemos estudios previos de los instrumentos y la documental. De última, podés guiarte de lo que están los modelos de convocatoria en la página de IPJ y de último los moldan en el caso concreto. Eso a grandes rasgos y a respuesta general. Ahora bien, en base a tu pregunta en cuanto a los tratamientos de estados contables. Al día de la asamblea, hoy a tratar, deben tratar los estados contables. Pueden tratar varios años, no hay ningún inconveniente, siempre que contengan los mismos, pero deben ser resueltos en la misma asamblea. No pueden regularizar solamente las autoridades y dejarlos, en este caso, los ejercicios por estatutos sin ser tratados y que sigan acéfalos. Eso van a tener que ser tratados en la asamblea. Punto uno. Punto dos, en cuanto al tema del boletín oficial. Los días, digamos, el día de la asamblea no es computable a fines de plazo estatutario. Si dicen que son 8 días previo a la asamblea de la publicación del boletín y no dice que son días corridos, se toman días hábiles. También tengan en cuenta que el boletín oficial, las publicaciones son en días hábiles, no corridos. Eso para tener en cuenta también en cuanto a la fecha de publicación. No sé, Javi, si querés agregar algo más a la consulta. No, está bien. Está bien. Bien, el caso de Luis Vaca, no sé si querés agregar algo. No, no, respecto a esa, es una pregunta de que se puede resolver vía Facebook, así que a Luis le pedimos que lo canalice vía Facebook. Martín, la semana pasada se realizó una reunión de la asociación en donde se firmó un acta de convocatoria para la elección de autoridades y presentación de balances atrasados. ¿Cómo vamos para subir esa acta? La firmo de puño y letra y al respecto, el 10 de abril está programado publicar los edictos por cuántos días se publica. Bueno, la publicación en el boletín oficial está determinado en su estatuto social, por lo que sugerimos la lectura de, puede ser uno, tres o
está especificado, digamos, ahí en el estatuto. Algunas entidades tienen 8 días, así que le sugerimos que lea su estatuto. Respecto a cómo hago para subir esa acta, bueno, ahí nosotros, Belén, Martín, facilitémosle lo que es el instructivo de cómo subir el acta. La tienen que firmar con firma hológrafa. Así que vuelvo a repetir que tenemos un instructivo en el paso a paso y pantalla por pantalla de cómo subir el acta, cómo descargarla y cómo adjuntarla a un trámite de asamblea. Repetimos también respecto a doctor Martínez, que este espacio es para asociaciones civiles y fundaciones, así que no vamos a responder de sociedad de SRL y SA. Eh, bien, Disculpe que te interrumpa. sí, Justo surgió la confusión con la usuaria porque aclaró después que era para SA y SRL, entonces nosotros le dimos la respuesta para asociaciones civiles Mm. respecto al acta de mecanografía. En ese sentido, tal y como dijo Javier, este es un espacio específico para asociaciones civiles y fundaciones. No obstante, vas a encontrar reglamentado lo que mencionas en tu consulta respecto al tratamiento de los libros sociales, tanto sea papel como digital, en la resolución 3T, ¿sí? Para esas áreas en específico. Así que te sugerimos que ingreses a nuestra página web ipj.cba.gov.ar, vayas al marco normativo y ahí vas a encontrar toda la reglamentación atendiente a el área en específico, ¿sí? Con también las resoluciones en relación a los libros de este tipo de entidades, ¿sí? Y dicho eso, sí, chicos, si quieren, continuamos con las siguientes consultas. bien, hay algunas preguntas. Pregunta 19, 54, 354. Dice, buen día, consulto. ¿Cómo se realiza la convocatoria a asamblea ordinaria? ¿Mediante reunión de comisión? Bueno, en esto es muy amplio, pero lo voy a contestar eh, para que tengan una línea de cómo se debería realizar un llamado a asamblea. Em, Bien, lo primero que se debe realizar es que la comisión directiva se reúna y apruebe los balances que se van a tratar en caso de que sean tratados en el acta en una asamblea. Bien, una vez hecho esto, tiene que llamar a asamblea. El plazo de que debe mediar entre el acta de convocatoria de comisión directiva y la asamblea va a estar determinado por lo que dice el estatuto social. En la mayoría de los casos, el estatuto tipo dice 30 días, ¿bien? O sea que si tenemos el, el día 1 de marzo, la asamblea va a ser para luego de esos 30 días a partir del 1 de marzo. Dentro del plazo puede ser que el estatuto establezca que dentro de los últimos 10 días de la asamblea se tenga que publicar o no en el boletín oficial. Por lo que también sugerimos que mm, verifique en su estatuto social cuál es, por un lado, la anticipación que debe ser publicada en el boletín oficial y la cantidad de días que debe ser publicada en el boletín oficial, tanto que la convocatoria tiene lugar, la hora, la fecha y el orden del día a tratar. Bien. Bueno, una vez realizado esto, obviamente el momento de la asamblea se va a realizar todo el acto asambleario con sus formalidades. Vamos a la siguiente. ¿Querés que lo lea, Javi? Dale. Fabián Quinteros. Bueno, continúa la consulta en relación a una fundación. Hace dos preguntas. ¿Quién debe y puede realizar la validación electrónica de la documentación presentada? Y por otro lado, hace una consulta que dice, ¿la aceptación de cargo puede ir incluida en el acta y de manera general o debe ser individualizada? Bien, acá dos cosas. En cuanto a la validación de la documentación, digamos en este caso, del que suben,
a IPJ, en este caso el área de civil y fundaciones, siempre debe ir validado, autorizado por quien es el representante natural, en este caso la máxima autoridad, sea nación civil o fundación. En el caso de que la validación va a ser por un tercero que no es la máxima autoridad de la entidad, sea asociación civil o fundación, debe acompañar una autorización emanada por el mismo, autorizando a validar los documentos que han elevado al sistema. Eso en base a la primera pregunta. Ahora, en base a la segunda, no hay ningún inconveniente que en el acta surja, en este caso, la aceptación de cargo. Van a tener que también hacer, en su caso posterior, también pueden incluir lo que es la declaración jurada de persona políticamente expuesta y declararlo en base a las normas de la UIF, que eso lo pueden verificar tranquilamente, y también para el tema de la incompatibilidad e inhabilidad de la función del mismo. Si está todo correcto, obviamente, y aclarado por cada autoridad electa, sea de una acción civil o fundación, no hay ningún inconveniente, no es necesario que venga por puerta separada, que podrían usar el modelo que nosotros tenemos de declaración jurada única, que está elevada en la página, pero sí van a tener que certificar sobre el acta en este caso. Al estar la aceptación del cargo dentro del acta, nosotros no lo vamos a rechazar, pero van a tener que certificar la misma correctamente. En el caso de no incluirla, pueden venir individualizada, utilizar en este caso el modelo que nosotros tenemos previsto de creación jurada única y también hacerla certificar. Cualquiera de las dos formas no hay ningún inconveniente, siempre teniendo esos recaudos que acabo de decir. Bien, Gerardo Ferrero, buenos días. Consulto por el tema de la obligación estatutaria de notificar 15 días antes la convocatoria a asamblea. ¿Es válida la notificación por mail? Bueno, en ese caso se van a tener que guiar por lo que establece su estatuto social. Bien, entonces le sugerimos a Gerardo que lea su estatuto respecto a la cantidad de días y el tipo de notificación que debe realizar a sus asociados. Bien, vamos con la otra. A ver, leo la 22, Pablo. Bien, creo que ahí al licenciado Gerbaudo habría que pedirle de última, está haciendo una consulta vea por un rechazo, si no puede de última pasar el número de trámite en cuestión, que dé en base a lo que es el rechazo en sí, así analizamos el caso y le brindamos una respuesta en privado porque es muy puntual la consulta que hace. Si nos pueden Bárbaro. brindar, igual que Mario en su primera consulta, el número de trámite o expediente de la resolución y demás, para poder después del vivo analizar los casos esos que quedan pendientes para ser respondidos de manera privada. Bueno, respecto esa, hay una que habla sobre sede administrativa, también la vamos a contestar por privado. Hay una cuestión ahí que no sé si se refiere a la sede social o qué considera como sede administrativa, si es solamente eh, incluye, digamos, la sede social, que es lo que nos importa. De todas maneras, esa, al ser muy particular, la vamos también a contestar por privado. Bien. Vale, Eh, esa es la de Manuel. Manuel Cáceres. Perfecto. En ese sentido, le vamos a pedir a Manuel que nos pase su nombre de usuario en Facebook, quit y denominación de la entidad, así podemos continuar su consulta después del vivo, atentos a la particularidad que menciona Javi. ¿Sí? Bien. Entonces, nombre de usuario, quit y denominación para poder verlo en específico al caso. Emilce. Ah, lo lees vos, Pablo, dale. Dale. Emilce, hola. Para hacer una reforma de estatuto de una asociación civil, ¿se puede modificar la cantidad de periodos determinados para la elección de autoridades? Y continuando la consulta, dice, y también saber si en la reforma de estatuto se puede eliminar el cargo de un vocal titular. Bien, no hay ningún inconveniente en cuanto a la reforma de estatuto, en este caso de una acción civil, pueden reformar tranquilamente lo que es el periodo de duración de los mandatos, sea de 2 ejercicios a 1 ejercicio o viceversa, de 2 ejercicios a 3, o lo que ustedes digamos sea conveniente para llevar la vida
jurídica de la entidad. Y por otro lado, cuando vos me decís, en el caso de si se puede eliminar el cargo vocal titular, bueno, tengan en cuenta que en el artículo 171 del Código Civil Comercial de la Nación, digamos, lo que estipula en una asociación civil, los cargos mínimos son presidente, secretario y tesorero. Son esos tres cargos previstos para las acciones civiles. Pueden ser persona humana o jurídica. Después de ahí, las entidades pueden crear los cargos, el resto iban a ser tomados como vocales, titulares en este caso. Si ustedes tienen dos vocal titular y quieren disminuirlo a uno, no hay ningún inconveniente, siempre teniendo en cuenta que en una acción civil tienen que tener un mínimo estipulado por lo menos de tres personas físicas o jurídicas que tienen que estar dentro de los cargos presidente, secretario y tesorero. Después ya una cuestión de la privacidad de la entidad, si quieren crear más cargos o no, pero tienen que tener siempre los recaudos de poder, digamos, cumplir con las elecciones y cubrir todos los cargos estipulados. No Bien. sé, Javi, si quieres agregar alguna cuestión ahí para tener en cuenta. No, no, está bien. Guillermo Heredia, si en el estatuto no establece por cuántos días debe ser publicada en el boletín oficial, la convocatoria solo dice con 8 días de anticipación. ¿Por cuántos días se publica? Mira, eso habría que ver la redacción del estatuto social. Si no dice nada, se supone que tiene que publicar al menos por un día. No, porque dice que tiene que publicarse por 8 días de anticipación. De todos modos, vuelvo a insistir que en eso debe leer su estatuto social respecto a eso y de última ingresar una nota aclarando esa situación, si considera e interpreta que tiene que publicarse o no publicarse, aclarando en una nota. Obviamente esto no lo puedo contestar porque habría que analizar la redacción de su estatuto social e interpretar obviamente lo que establece. Bien, en algún caso que no tengo, no, Bien, el estatuto no establece nada, Gerardo también establece, continúa pregunta 21, el estatuto no establece nada respecto de la forma. Bueno, nosotros en la fiscalización nos vamos a guiar pura y exclusivamente por lo que dice su estatuto social. En razón de eso, para definir una respuesta también nosotros vamos a tener que leer e interpretar también lo que dice su estatuto social. Y en el caso de que, bueno, consideren o interpreten de una manera, lo establezcan en una nota por separado y argumenten respecto de por qué lo interpretaron de esa manera. Vuelvo a insistir que al ser cada estatuto muy distinto uno con otro, al ser cada redacción muy distinta una con otra, no puedo dar una respuesta general porque me estoy basando en, si yo respondiera esto, me estoy basando en una interpretación que ustedes realizan. Por lo que en ese caso, si ustedes lo interpretan de una manera, argumenten una nota, ingresen el trámite, no va a haber ningún problema en resolverlo eh, respecto de conforme y respecto a lo que dice su estatuto social. Las próximas dos consultas las quería responder vos, Javi, son muy puntuales, capaz que tengas algún criterio particular ahí para Dale, fiscalizar. mi nombre es Sergio, tengo dos preguntas sobre el tema de la... Bueno, esta pregunta de Sergio habría que analizarla detenidamente. No es una pregunta de carácter general, así que de última después la charlamos en privado. Belén, pedile que realice la consulta vía Facebook. eh, Que nos no comparte sé. el nombre de usuario, WIT y denominación, Sergio, para poder continuar con su consulta porque es específica para la entidad que está indicando. Ahí voy a hacer una aclaración, chicos, mientras seguimos procesando las que tenemos. Llevamos más de 30 preguntas, así que impecable. Eh, Voy a hacer una aclaración porque, por ejemplo, tenemos la consulta de Cristian Madrán y nos acaba de informar Cris que es para una SAS. En este sentido, Cristian,
te recomendamos dirigirte específicamente al chat de Facebook, atentos a que el vivo del día de hoy es de asociaciones civiles fundación y fundaciones, ¿sí? Ambos agentes que me acompañan hoy son específicamente de esas áreas, así que conforme lo que nos indica respecto de los rechazos y los motivos, te sugerimos directamente que te comuniques con el chat, así pueden ir respondiéndote las consultas, atento al caso en específico, ¿sí, Cristian? Eso en relación a tu pregunta. Y después, aprovecho, chicos, tengo una consulta de MF de Gano, perdón si los pronuncio así, pasa que no están nomenclados así, que nos dejó un número de expediente nomás. En ese sentido, para poder responder a tus consultas, o sea, en esta instancia o posteriormente, necesitamos que nos traslades cuál es la consulta puntual que tenés sobre el trámite que estás mencionando, ¿sí? Ya sea si se refiere a cómo se reingresa el trámite, si se refiere a una causal de rechazo en específico, desarrollanos un poco más cuál es tu consulta, así podemos ayudarte, ¿sí? Sí, Y también poner a disposición ahí Belén, que si quieren ir preguntando simultáneo, en el Facebook estamos dando respuesta también, por si quieren ir adelantando, también lo pueden ir haciendo, como para que vayan solucionando sus interrogantes. Eh, Respecto a la pregunta de Fanny Godoy, respecto al llamado de asamblea ordinaria, primero debo tener aprobados los balances por la comisión. Bueno, se sugiere que la comisión directiva sea, obviamente, la que ponga a consideración de la asamblea los estados contables que ella misma prepara, por lo que para ponerla en consideración de la asamblea es necesario que ella apruebe lo que se ha confeccionado. Bien, así que en ese caso sí. bien, Eh, continúo con la consulta de Miriam. sí, La pre- hay una pregunta que me parece que es de, Sí, recién respondió Belén Cristian Brandán. sí, eso lo leí yo, es una pregunta de de Sociedades por Acciones, que es una publicación en el Boletín Oficial de la Constitución, que en civiles no se publica, así que eh, esto es muy importante, Belén, también que se aclare lo siguiente. Este es un vivo de asociaciones civiles, entonces las preguntas, si no, o sea, en este caso porque nos dimos cuenta, ¿no? Pero nosotros estamos asesorando e interpretando que todas las consultas que se hacen son de trámites de asociaciones civiles y fundaciones. En este caso en particular, vemos que el usuario preguntó sobre respecto a una publicación en el boletín oficial de una constitución, sin abordar de qué entidad se trataba. Por lo que en este caso es muy importante que sepan que nosotros estamos dando respuesta de el área de asociaciones civiles y fundaciones y no de otro tipo de trámite, ¿no? Porque se van a confundir, van a tomar lo que nosotros le decimos para solucionar alguna cuestión de otro trámite de otra área. Bien. Perfecto. Eh, Eh, sí. Continúo con la pregunta 30 y voy a hacer también ese margen de aclaración en base a la respuesta de Miriam, que consulte obligatorio llevar los libros digitales. Bueno, la respuesta va a ser en el caso, porque nos aclara si para una asociación civil o fundación, en este caso, en el caso de que la entidad sea para una asociación civil o fundación, los libros son obligatorios. Están estipulados en la resolución 50 de asociaciones civiles y fundaciones, justamente en lo que son respecto a los artículos 23 y 24. Ahí están estipuladas la obligatoriedad de los libros digitales. Em, Eso en caso de que sea para una acción civil. En el caso de que sea ya para una cuestión de registro público, sociedades por acción o alguna otra cuestión comercial, sociedades comerciales, van a tener que ir a la resolución competente de esa área. Eso es lo que te puedo responder en este momento en base a esa consulta, Miriam. Bien. Voy a hacer, disculpa Javi, antes para tener todos los datos, en principio tendríamos los datos de la mayoría de los casos que nos quedan pendientes.
pero sí me falta uno que aprovecho para pedirlo ahora. Del licenciado Gerbaudo me falta el nombre de usuario, ¿sí? Nos pasaron todos los datos, pero falta el nombre de usuario para el contacto posterior. Así que pásennos ese dato, así después podemos continuar la consulta. Ahora sí, chicos, disculpen la interrupción. No, faltamos. Bien, vamos a la siguiente pregunta. El estatuto no establece el certificado de buena conducta, el IPJ lo solicita. Somos un centro de jubilados. Eh, mm, Mira, hay dos cuestiones a definir. Si es un trámite de comisiones normalizadoras, es una cosa, y si es una asamblea, no se solicita. Por lo que, para tu contestación, si es una asamblea ordinaria de que no intervenga una comisión normalizadora, porque ahí faltan datos, ¿no? No establece, no se establece si es una asamblea común, si es una constitución de una comisión normalizadora, pero entiendo que quiere decir que es una asamblea. Si es una asamblea ordinaria con elección de autoridades, no se solicita certificado de buena conducta en IPJ, salvo aquellas que tengan objeto canábico. En Exacto. este caso, como son, establece y aclara que es un centro de jubilado, no. Bien, Emilce, vos, Pablo. Continúo. Dice Emilce, espectacular la explicación. Muchas gracias. Gracias a vos, Emilce, por estar presente. La última consulta que tengo es respecto al registro de personas asociadas. Tengo que presentar una elección de autoridades y adjuntarlo. Cargué las autoridades y dice las autoridades ya están vencidas, que no continúan en este caso. ¿Deben ser registradas con fecha de baja o deben ser eliminadas? Bueno, esto, a ver, esto es una aclaración y es general. Que haya una elección de autoridades y se renueven o sean electas otras autoridades, eso es una cuestión, digamos, de cada entidad, porque digo, una cuestión es el cargo que estipulado por, digamos, por la entidad, deben cumplir ciertos requisitos los asociados, pero pueden ser autoridades, ya no continúan el cargo, pero siguen presentes dentro de la persona jurídica como asociados en la misma. Si no han sido dados de baja porque ellos siguen siendo asociados, no es necesario eliminarlos. Eso ya van a tener que analizar cada entidad, digamos. La fecha de la asamblea tienen que tener un padrón depurado con las personas asociadas, digamos, que estén por estatuto activas. No importa en este caso si van a seguir estando dentro de los cargos de la comisión directiva, comisión revisora de cuentas, o como lo estipula el estatuto, pero si son asociados no es necesario eliminarlos porque han dejado de ser parte de ese órgano. Eso ya depende de cada entidad, como lo estipulan las altas y bajas, digamos, de sus asociados. Una aclaración por ahí media reiterativa lo que digo, pero es para que lo tengan en claro. Que dejen de ser parte de una comisión directiva no quiere decir obligatoriamente que ya no deben ser más asociados. Son dos cuestiones distintas de la misma. Bueno, hay DF de Gano, dejó el número de expediente. Después, Belén, lo canalizamos y lo contestamos por intermedio del grupo de Facebook. Así los agentes, o si querés ir pasándolo ahora, como para que los agentes vayan contestando. Fanny Godoy, si no se llega a cumplir los plazos para el llamado de asamblea, según lo establece el estatuto, ¿cómo se procede en ese caso? Y nosotros nos basamos en lo que dice el estatuto social y es totalmente observable por el área, por lo que si no se llega se tendrá que ratificar en ese caso, eh, por no cumplimentar con lo establecido en su estatuto social. Es muy importante en este caso que se respete siempre las normas que su estatuto establece. Y es importante, Javi, aclaro, ya que está esa aclaración, permitime agregar, tengan en cuenta también que los plazos estatutarios de convocatoria siempre, igualmente que como anteriormente expliqué con el tema de la publicación del boletín, el día de la asamblea en este caso, no son computables para lo que son en este caso cuestiones de convocatoria en esos plazos. Son 30 días de anticipación desde la fecha de convocatoria de esa acta de comisión directiva a la fecha de la asamblea. En el medio tiene que haber 30 días y no se computa el día de la asamblea a fines de esos plazos. Es importante también, para que lo tengan en cuenta,
en el tiempo que lo van a sacar. Quería agregar eso también porque es importante que no lo computen al día de la asamblea como punto de los 30 días, por así decirlo, si lo tuvieran por estatuto. Bien, Bien, en principio creo que hemos respondido todo lo que podía hacer en primera instancia. Quiero consultarle a los usuarios si les quedó alguna pregunta o... Bien, ahí, por ejemplo, Fabián nos acaba de pasar una que se las voy a compartir sobre una fundación, chicos, y avisarle a los usuarios que la extensión del vivo va a demorar o va a durar según la cantidad de consultas que haya, ¿sí? Muy bien. bien. Ahí aprovecho a hacer una aclaración antes, Javi, respecto a un usuario que nos dejó una consulta un poco más temprano sobre una SAS en relación a una asociación civil y fundación. No sé si querés hacer una aclaración porque quiere una respuesta respecto a eso Eh, puntualmente. sí, en este caso en particular y en este vivo, lo que hacemos es responder sobre todos los trámites referidos a asambleas ordinarias, elección de autoridades y demás trámites de asociaciones civiles y fundaciones. No incluye todos los trámites referidos a sociedades por acciones, registro público y demás. En caso de que tengan alguna duda respecto a esa área, se pueden comunicar vía Facebook. Bien. Bien, continúo con la pregunta de 35, si te parece, Javi. Dale. Dice Fabián Quinteros, una fundación, la declaración jurada sobre licitud y origen de fondo, ¿quién la debe firmar? En este caso, me puedo corregir cualquier cosa, Javi, si, debe ser firmada siempre por la máxima autoridad, en este caso el presidente, sea de una acción civil o en el caso de una fundación, exactamente lo mismo. Es la máxima autoridad quien firma esa declaración jurada. Así es. Eh, si no hay otra consulta, Ahí tenemos Oigan, la consulta de Agustina, la segunda es sobre una fundación, si la quieren ver, chicos. ah, ahí vi que se sumó. eh, para esta ya estaba Agustina. Sería la Bueno, segunda parte. sí, esto es también. Nos rechazaron el trámite por el número tanto por el cual queríamos inscribir la nueva composición del Consejo de Administración, en el cual se designó a un vocal suplente para que en caso de vacancia, bueno, este es un trámite en particular, también lo vamos a resolver vía Facebook, dado que es de un trámite y habría que analizar, ver el trámite y darle una respuesta a este ciudadano. Eh, También Belén, si lo queremos canalizar vía Sí, nuestra... ahí la usuario nos dejó el quit y también el nombre de usuario en Facebook, así que Agus, en relación a la fundación, lo vemos posterior al vivo. Sí, ya nos dejaste todos los datos, así que quédate tranquilo. Genial. Mario, otra consulta. ¿Se puede hacer rectificativa, ratificativa de la reunión de comisión directiva y después cargarla normal en el libro de actos? Sí, por supuesto. Si se ha modificado a lo mejor el orden del día, si se ha modificado a lo mejor el lugar de la asamblea, bueno, eso obviamente se tiene que rectificar en un acta de comisión directiva, respetar los plazos estatutarios. Y bueno, y posteriormente se va a llamar asamblea con esa nueva rectificación. Obviamente que tengan en cuenta también el boletín oficial, ¿no? perfecto. Eh, La 39, Javi, que creo que viene de anterior, no sé si le quería responder o no, de... sí, es un caso muy particular, Fabián. Respecto de eso, habría que analizar eh, su estatuto social y qué tipo de operación.
está hablando sobre operaciones financieras, eh, habría que analizar su estatuto social, obviamente que quede encuadrado, digamos, dentro de su objeto social, la justificación y demás, pero es una pregunta muy particular esa en sí. Desde ya que toda persona jurídica tiene capacidad como para contratar, así que esa es la respuesta en forma general que le podamos dar. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. En principio nos acaba de ingresar otra sobre una constitución de fundación. Van apareciendo así en real time, chicos. Así que No hay drama, no hay drama. No hay te las voy problema. a ir compartiendo. Aprovechen a todos los usuarios. Tenemos 23 participantes actualmente. No se queden con consultas, porque en principio tendremos la de Sabrina, ¿sí? Y después podríamos dar por finalizado el vivo si no quedan más dudas. Sabrina, ya se las comparto, chicos. Es Bárbaro. sobre la fundación. Sería la consulta 40. Ahí va. Bueno, se consulta en el caso de integrar solo dinero en la constitución de una fundación, es necesario el plan trienal y el estado de situación patrimonial. Se presentó todo junto al momento de realizar los trámites de la constitución. Se presenta todo al momento de realizar los trámites de la Constitución. Bueno, respecto a esto, sí es obligatorio presentar el plan trienal porque ahí se van a determinar las actividades que va a realizar la Fundación conjuntamente con las bases presupuestarias en donde se establecen los movimientos que va a tener, cómo va a captar esos ingresos, cuáles van a ser las actividades de egresos y demás. En ese sentido, hay que presentarlo todo integralmente en el trámite de la Constitución. Con respecto al estado de situación, si es en dinero en efectivo, no hace falta. Bien, así que no hace falta presentar un estado de situación si la integración es 100% en efectivo. No sé, Belén, En, si hay alguna pregunta en tiempo. en tiempo real. No, Fanny, no sé si le quedó alguna consulta porque nos hizo una aclaración más temprano que acaba de volver a referenciar, que es la de la pregunta 36, hablando de su caso en específico. Ella preguntaba antes si no llega a cumplir los plazos para el llamado de asamblea, según lo que se establece en el estatuto, ¿cómo se procede en ese caso? En mi caso, y hace la aclaración, no le debe quedar claro la respuesta respecto a eso. A Bueno, lo Fanny. que tiene que hacer, si no le dan los días de la publicación de la convocatoria, lo que tiene que hacer es realizar una nueva acta de comisión directiva rectificando la fecha de la asamblea. Bien, esa fecha de la asamblea obviamente tiene que respetar lo que establece su estatuto social y también tiene que hacer la debida rectificación o no si ha publicado en el boletín oficial esa convocatoria. Bien. No sé si ahí, Fanny, se logró entender la respuesta. Cualquier cosa, confirmanos, Fanny. Ahí está buena la aclaración de Guillermo, que mucho más temprano dice Fanny que perfecto. Así Bárbaro. que quedó súper claro. Si ven, al final Guillermo nos hizo una aclaración. Era, si no me equivoco, Pablo, un centro de jubilados que consultó más arriba sobre el certificado de buena conducta también que fuimos respondiendo. Y me parece importante destacar una palabra de su última aclaración que es IGJ, ¿sí? Eh, en relación a eso, ¿sí? A su consulta, nuestro vivo y nosotros, puntualmente, dice, somos IPJ Córdoba, ¿sí? Entonces, lo que nosotros fiscalizamos y los requisitos que nosotros solicitamos se basan en la resolución que mencionó tanto Pablo como Javier, ¿sí? La resolución 50
de 2021 para asociaciones civiles y fundaciones. Si la asociación civil en este caso está inscrita en IGJ Buenos Aires, tendrán que consultar con dicha institución los requisitos que se solicitan. Entonces, chicos, si quieren aclarar algo más respecto de No, lo último que les comento. No, está está buena la perfecto. aclaración. Yo entendí que era de IPJ, o calculo que hacía referencia a IPJ, que es el organismo del cual estamos asesorando y es este vivo, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, Eh, sí. Así que, pero bueno, no está de más la aclaración respecto a que son trámites pura y exclusivamente de la provincia de Córdoba, de inspección de personas jurídicas, así que, y de asociaciones civiles y fundaciones. Eh, Vamos a Vamos, compartirles de cierre, si te parece, Javi. No tenemos ninguna otra consulta, tuvimos 41, así que les vamos a compartir. Ah, bien, ahí dice Guillermo, aclara, se disculpa, que es de IPJ, Muy la, bien. la pregunta, por si quieren verla. La leo, de la 41. Sí, Dice, nos presentamos a elección para el cambio de comisión directiva y pide eh, la comisión directiva actual certificado de buena conducta porque lo exige la IPJ, sería así. Claro, no, eso está bien, lo que anteriormente aclaramos. O sea, la única, claro, digamos, nosotros pedimos únicamente los certificados de buena conducta en base a la resolución T51, corregime Javi cualquier cuestión, pero son para todas las entidades que estén comprendidas dentro de lo que es el objeto canábico por la ley 27.350. Es en el exacto, último. Si no, nosotros lo que es certificado de buena conducta no lo requerimos, salvo que estén comprendidos en esa ley y por la resolución 51. exactamente. en caso de que esté en el marco de otro proceso, como mencionó Javi, en relación a otra área de IPJ, que es comisiones normalizadoras, es una cuestión diferente porque tienen otros requisitos y en esos requisitos, por ejemplo, en la solicitud, sí se solicita eso puntualmente, ¿sí? Así que tienen que ver cuál es el trámite que tienen que hacer en relación a lo que les aclaro. Dicho eso, sí, damos por finalizado el vivo. Chicos, si les parece, no tenemos más consultas en relación a asociaciones civiles y fundaciones, así que les dejamos a los usuarios todas las aclaraciones que fuimos haciendo por el chat y a su vez una pequeña encuesta para que la puedan responder en relación a qué les parece el encuentro de hoy y todos los comentarios que quieran hacernos para mejorar. Desde ya, muchísimas gracias a todos y les vamos a adelantar, modo spoiler, a nuestra querida comunidad que el próximo encuentro va a ser el lunes 14 de abril, ¿sí? Lunes 14 de abril a las 10 de la mañana en esta misma sala vamos a estar respondiendo todas las dudas y consultas que tengan de asociaciones civiles y fundaciones, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias, Javier, por estar el día de hoy. A los ciudadanos que quedaron pendientes, no se preocupen, algunos me estuvieron consultando por dónde nos vamos a contactar. Vamos a analizar sus casos y nos vamos a contactar por el canal oficial que es el chat de Facebook a los nombres de usuarios que ustedes nos comentaron. Por ejemplo, para hacer un checklist, los casos que nos quedaron pendientes son el de Mario, sé que Mario queda tranquilo, el de Joaquín, el de Cele, Roman Herby, el de Manuel Cáceres, el de Sergio y la segunda consulta de Agustina. Así que para esos casos, quédense tranquilos, lo vamos a ver posteriormente en el chat, ¿sí? Desde ya, muchísimas gracias a todos los ciudadanos y muchas gracias Pablo y muchas gracias Javier por su asistencia el día de hoy. No, faltaba más. Y una aclaración, pedí cualquier cosa a Mario que veo que no pasó el número de trámites, si lo puede brindar, aunque sea por red de Facebook, algo para poder ver el caso puntual de él. De los otros chicos y consultas tengo los casos para después empezar a brindar respuestas, pero me falta puntualmente el de la consulta de Mario, que fue una de las primeras.
Perfecto. Así es. Bueno, quedamos atentos a todos los trámites, en particular con las consultas en específico. Cualquier cosa, estamos a disposición. Seguimos en contacto con aquellas personas que tienen estos trámites. Que tengan una hermosa jornada y nos estamos encontrando en el próximo video. Saludos para todos. Chau, chau. Bueno, saludos. Adiós. Hasta luego.